¿Se puede ganar dinero con un bot de trading creado con inteligencia artificial? Hoy no vengo a venderte ningún curso. Te voy a mostrar una cuenta real con más de 2 años y medio de historial auditada en Darwinex y creada junto a 2 alumnos que formé desde cero. El resultado, más de un 38% de beneficio real, que te voy a mostrar aquí cómo está la cuenta en el VPS funcionando y también la cuenta auditada, y vamos a analizarla. Y sí, tú también podrías estar creando bots de trading gracias a la inteligencia artificial, así que quédate si quieres verlo. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Este bot no lo hice solo. Surgió después de varias sesiones dentro de la formación de código trading, donde 2 alumnos, uno de ellos programador, el otro no, pues decidieron ir más allá. Nos acabamos asociando, aplicando todo lo aprendido, y creamos este sistema automático junto con alguno otro. Alguno quedó descartado y ya no se puso en cuenta real, algunos sí que lo pusimos, como en este caso en Darwinex. Lo que vas a ver no es una estrategia mágica, sino el resultado de aplicar pues una estrategia optimizada, automatizada y con todo el trabajo que hay detrás para acabar teniéndola en una cuenta en vivo. Todo esto lo enseño paso a paso en mi formación y no necesitas experiencia en programación, ni en trading, ni en inteligencia artificial, ya que en esa formación se explica todo. Ellos tampoco eran traders profesionales al empezar y ahora pues ya saben desarrollar sistemas rentables pues a través de todo lo aprendido. Vámonos ya a la parte que más te interesa, que es mostrarte todo ello en pantalla. Pero antes quiero decirte, los resultados de este bot no significa que a partir de ahora va a seguir ganando, igual que cuando os muestro un backtest no significa que en el futuro va a ganar. Tal como se puede ganar, en el trading también se puede perder. Y este vídeo es únicamente informativo. Quiero ser transparente, mostrar cómo es una cuenta real, en este caso que hice con estos alumnos, cómo se ve dentro de un VPS, exportar el historial, también ver cómo se ve dentro de la plataforma, en este caso del broker. No me han pagado, no tengo ningún acuerdo con Darwinex, no os muestro ningún link, ni os recomiendo que uséis este broker ni ningún otro, simplemente es informativo este vídeo para que veas por dentro cómo va, y es algo informativo y lógicamente formativo, ya que pues mi canal no deja de ser de la Academia de Código Trading. Vámonos ya al ordenador. Bien, estoy ya compartiendo mi VPS, es esto que estás viendo, no deja de ser un escritorio que parece normal y corriente, pero no es mi ordenador propiamente, sino que es un ordenador virtual, una máquina virtual que está en la nube. Eso es ideal pues para evitar cortes de internet que nos supongan un problema, evitar cortes de electricidad que también, pues si hay una operación abierta, podrían suponer pues grandes pérdidas, así que es muy importante el uso de un VPS. Aquí tengo 3 pues MetaTraders. El primero que voy a abrir es donde está el bot funcionando, está en una cuenta demo, y lo que hace este bot, que se llama retrocesos FIBO 103def, eso es un tema de versiones que fuimos desarrollando, lo que hace es, a través de FXBlue, que es un software gratuito, que si buscáis en Google FXBlue, pues ahí tenéis para copiar de operaciones de un MetaTrader a otro, pues lo que hace es enviar. ¿Y dónde lo envía? A otro MetaTrader que tengo aquí, que es este de al lado, que lo que hace es receiver. Ese es el que envía, este es el que recibe. Simplemente hace una copia igual, ¿veis? Hay un risk factor del 1, eso significa que copia lo mismo. Con este software se puede decir que copie pues duplicando el riesgo o dividiéndolo por 2 o lo que uno quiera. Entonces, aquí es donde realmente se ejecutan las operaciones. Y lo que voy a hacer, porque todo esto es a modo formativo, informativo, para que sea, pues, mostrar mi transparencia y que veas un caso de cómo es ya una cuenta en vivo, vamos a descargar el historial desde el propio MetaTrader. Después también iremos a verlo en Darwinex, que es donde está. No estoy promocionando, ni ningún broker me ha pagado nada, entonces la cuenta demo
pues es RoboForex, que es donde opera en demo porque en esa data pues me daba un buen rendimiento, y en Darwinex es donde se copian las operaciones. ¿Por qué? Porque Darwinex me permitía con poco capital. Si te fijas aquí solamente hay 2.885, creo que la cuenta empezó con 2.000 y aproximadamente los 800 pues viene a ser la parte de beneficio. Los números no son exactos, porque primero se ingresó una cosa, después se puso un poco más, o sea que es aproximadamente lo que te comento. Entonces aquí, importante, vamos al historial, que lo tenemos en esta pestaña de aquí, y hago All History, que se vea todo el historial, por si acaso. Y ahora, botón derecho, Report en HTML. Ahora se descargará todo el historial con este número en documentos, Save. Y dice reemplazar, sí, porque ya había hecho la prueba de descargarlo. Entonces ahora se está descargando y se está abriendo el historial. Una vez abierto, pues vamos a ver el periodo de operativa, también el gráfico de beneficio, drawdown, etcétera. Que estos datos los veremos mejor en la página web del broker, pero bueno, también está bien verlos en el propio historial para tener la máxima transparencia posible, ¿no?, con vosotros. Entonces aquí podemos ver que la cuenta pone mi nombre, David Potau Plana, el número de cuenta, que es una cuenta en euros en Darwinex Live, eso es que es una cuenta real, y empezó la primera operación el 12 del 12, o sea, el año 22, el mes 12, día 12, hizo la primera operación. Por lo tanto, diríamos que el año 22 es un poco irrelevante. Aquí lo importante es que se operó el año 23 y 24 completos. Y ahora los meses que llevamos, que son casi 4 meses de 2025. Si vamos tirando para abajo, vemos todo el historial de operaciones. Voy deslizando, lo hago por aquí más rápido. Lógicamente son muchas, y creo que esas divisiones son por años. Y aquí tenemos ya los gráficos, me pongo donde menos moleste, donde vemos que es un tipo de operativa que una vez aproximadamente cada año pega un estirón muy fuerte, que puede subir un 10, 15, 20% en ese momento, y el resto del tiempo pues va subiendo poco a poco o se va manteniendo, ¿no?, sin grandes drawdowns. Entonces, aquí tenemos pues el total de profit, que os he dicho que aproximadamente eran 800, no llega a 800, y después también tenemos el drawdown, que dice que es un 25%, es un drawdown un poquito alto, pero tampoco exagerado, y pues aquí hay mucha más información. Pero lo mejor que podemos hacer es ya salir de este VPS e irnos a ver cómo se ve todo esto en la web del broker, que ahí hay más detalles. Muy bien, estoy ya en la página web y esto es tal como lo ve el trader en Darwinex, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que esta cuenta ha ganado un 38,67%, sale información como el Darwinex Score y otros datos. Importante, aparte del retorno del beneficio, es la reducción. Aquí me dice, por los cálculos que hace el broker, a diferencia de los cálculos de MetaTrader, hay una pequeña discrepancia. Aquí dice que el drawdown es de casi un 23, en el otro decía un 25. Según cómo se calcula el drawdown, pues variará. Seguramente aquí solo tiene en cuenta las operaciones cerradas y en MetaTrader el equity. Seguramente esa es la diferencia. Y aquí debajo vemos el gráfico de rentabilidad, pues que este último periodo ha sido muy bueno, bastante bueno, y aquí podemos ver que no ha habido ningún año negativo, ¿no? Esto primero solo son un par de semanas y es un poco irrelevante, así que me pongo donde menos moleste. Aquí después ya vemos que el primer año fue flojito, un 3,90, pero después el año anterior y este pues están yendo bien, 17% y 15%, esto suma un 38%, y aquí vemos el mes a mes, vemos que lo máximo que ha habido negativos son 2 meses seguidos, y aquí arriba podemos ver información como que
Hay 5 inversores que han puesto $94.190, yo no conozco de nada a esa gente, y después también hay capital del propio Darwinex, que por aquí no lo veo, no sé dónde sale, pero bueno, ¿qué hace Darwinex? Esto es lo mismo que habéis visto en MetaTrader, que hay una cuenta que lleva casi un 40% de beneficio. No es un bot que vaya súper mega bien, pero bueno, es un bot que funciona decentemente. Lógicamente no está en el top de Darwinex, pero bueno, va subiendo poco a poco en esa clasificación. Darwinex lo que hace es, los primeros meses, pues te aplica un factor que lo que hace es reducir el riesgo, generalmente, y ese casi 40% de beneficio se reduce a la mitad por decisión de Darwinex, y el drawdown también, en lugar de haber un 20% hay un 10%, porque aplican pues unos algoritmos matemáticos. Aquí podemos ver que aunque la cuenta de este bot pues no es la mejor estrategia del mundo, ni está entre las mejores de Darwinex, de todos modos, sin que yo nunca la haya enseñado a nadie antes de este momento, hay 5 personas que en suma han puesto casi $100.000, y aparte Darwinia, que es el propio broker, tiene una asignación de 35.000 euros. En suma hay unos 130.000, cuando ya habéis visto que de capital propio pues no llega ni a 3.000 euros. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando hay un buen mes, como por ejemplo fue enero y febrero, que se ganó un 4%, lo que hace es dar un 20%, o sea, el 80% es para el que invierte, y del otro 20%, un 15% es para el trader, o sea, para mí, y un 5% es para el broker. La cuenta, cuando alguien accede a Darwinex DTI, porque buscando en Google pues sale, públicamente sale así, como cuenta auditada. Esto no lo estoy compartiendo para que nadie invierta en ella. No quiero que invirtáis en la cuenta DTI de Darwinex para nada. Lo estoy compartiendo para ser transparente, porque cada día recibo emails, mensajes por redes sociales diciendo: ¿puedes enseñarme un caso real? Pues aquí está un caso real que hace pues un par de años, bueno, casi 3, empezamos un proyecto con 2 alumnos y acabó saliendo pues este bot y alguno más. Algunos se descartaron y ya no llegaron a ponerse en cuenta real, y en este caso pues sí, y ha superado pues este periodo de tiempo de momento bien. Bien, este bot que has visto no es únicamente mío, sino que es el resultado de lo que mis alumnos han aprendido conmigo y nos asociamos, y al final es un proyecto a medias. Y si te interesa el trading automático con IA y quieres empezar sin necesidad de saber programar, tengo algo para ti. En la descripción te dejo el enlace a la formación Trading con ChatGPT ANIA, y ahí encontrarás todo lo que necesitas para crear tus propios bots desde cero, incluso si nunca has hecho trading ni has tocado una línea de código. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte al canal y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, código.trading. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.